Espera, ¿cómo que cancelaron algo que tiene en la misma oración a Gerard Way y a Batman? ¡Demonios! Todo mundo sabe que tanto Marvel como DC suelen cancelar muchos proyectos cuando algo en estos o en la recepción del público suele no salir de la manera esperada. Y lo han llegado a hacer con películas, series animadas, series live action e incluso videojuegos, que son dejados en el olvido a mitad de su producción, o se quedan en etapas tan tempranas como la escritura o la planeación del concepto inicial. Y agradecido con eso, porque no me imagino tener a Ryan Reynolds como un Flash icónico, pero esto suele suceder mucho también con los cómics, aunque de una forma un tanto diferente. En el inmenso mar de historias dentro de la editorial DC hay dos de apartados que llegan a ser muy interesantes: los cómics cancelados y los que jamás publicaron. Historias que, por distintos factores, se quedan en ideas preliminares o en sus primeros números. Conceptos que van desde lo más interesante como Batman escrito y dibujado por el vocalista de My Chemical Romance, hasta cosas tan bizarras como la beta de uno de los cómics más importantes de DC, el cual iba a ser escrito por el tío malhumorado de todos, Alan Moore. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si te gusta el contenido, dale like, comparte y suscríbete para que me ayudes a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Te lo agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, yo soy el host para la Comic Cueva y esto es las historias jamás terminadas de DC. Comenzamos. Aventuras en el universo DC. El universo animado de Bruce Timm fue una cosa colosal en su tiempo, sobre todo con las series animadas de Superman y Batman de los 90s. Entre ambas series, la cantidad de juguetes, películas para televisión, videojuegos y cómics que relataban historias cortas de estos personajes llevaron a que tanto DC como Warner quisieran expandir más este universo con muchos más personajes, con los cuales podrían sacar más figuras de acción. Pero crear una nueva serie animada, aún para 1997, parecía una idea bastante arriesgada, por lo que solicitó a DC explorar este universo dentro de una serie de cómics que llevaría por nombre Adventures in the DC Universe, una serie de cómics que comenzaba con la Liga de la Justicia uniéndose por primera vez, para que en sus siguientes números exploraran pequeñas historias que cada integrante de la Liga tendría y otros héroes de DC enfrentándose a sus villanos clásicos. Estas historias nos presentaron a Wonder Woman, Martian Manhunter, Booster Gold, entre otros personajes, por primera vez antes que se hiciera su primera aparición en las series de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Limitada, aunque incluso había personajes que nunca debutaron en la animación, como Ted Kord, Mon-El y Connor Hawk, el hijo de Flecha Verde. Esta serie de cómics duró un poco más de un año y medio, dando su finalización en el número 19 en el 98, pues ya estaba en planeación la serie de la Liga de la Justicia, un producto que podría más fácil llevar a más personas a conocer a estos nuevos personajes de los cuales querían sacar figuras. Superman número 8. Cuando el Hombre de Acero estaba en sus primeros años de historias, aún se estaba planteando mucho sobre la mitología y figura del personaje. Con esto en mente, Shuster Studios, la célula de National Comics encargada de publicar a Superman, creó el número 8 de su más reciente serie regular. La historia era bastante simple, Superman enfrentándose a un villano random y siendo victorioso como siempre, pero habían dos cosas particulares. En primera, la razón original por la que no se publicó este cómic es porque Superman le revelaba su identidad secreta a Lois Lane, algo que no querían que sucediera hasta muchos años después, y de verdad tardaron décadas. Y en segunda, el conflicto de la historia se centraba en un mineral originado en Krypton que llegó a la Tierra en una lluvia de asteroides, el cual debilitaba al Hombre de Acero cuando este estaba cerca. Este se llamaba el Metal K, o K-Metal. Solo para que tomen en cuenta, esta historia fue escrita en 1940, 2 años antes de que se publicara la radionovela en la que se mencionaba por primera vez a la Kryptonita. Como esta historia no tuvo luz verde en la editorial, se publicó otra historia en lugar del número 8 original, una en la que Superman se peleaba contra varios gigantes, mientras el original fue guardado en un almacén de los archivos de DC y fue recuperado hasta 1988 por Mark Waid. Actualmente algunos de los bocetos han sido digitalizados por los fans del personaje, aunque aún no se encuentra la historia completa. El crepúsculo de los superhéroes. Para saber qué onda con el crepúsculo de los superhéroes, deben de tomar en cuenta que Alan Moore es alguien muy rencoroso en la industria de los cómics, lo cual tiene mucho sentido si recuerdan lo que sucedió con los personajes de Charlton y Watchmen.
Al hombre se le prometieron los derechos de los personajes de Charlton Comics para hacer su obra maestra Watchmen, pero cuando esto no sucedió y peor aún, DC le quitó el dominio de su historia y de sus personajes, Alan decidió irse, pero antes de dejar la editorial entregó una última historia que también era una crítica a toda la industria del cómic, El crepúsculo de los superhéroes, el cual trataba una historia de 20 años en el futuro cuando los héroes se habían separado en castas que dominaban al planeta entero. Entre ellos estaban la Casa del Acero, liderada por Superman y Wonder Woman, con quien estaba casado, y la Casa del Trueno, que estaba conformada por la familia Marvel, liderados por Shazam, quien se había casado con Mary Marvel, entre otras castas que estaban entre superhéroes sin poderes y los Teen Titans. La Casa del Acero y la del Trueno estaban a punto de unirse con el matrimonio de sus primogénitos, lo que amenaza la seguridad de las otras casas, hasta que el conflicto explota después de la muerte de Billy Batson. No de Capitán Marvel, de Billy Batson, en su forma de Billy Batson, el cual no podía envejecer cuando estaba transformado en Shazam, y no se había destransformado de Shazam en años. Sí, también sucede que el tipo estaba buscando algo de diversión dentro de los barrios bajos de la Tierra, que estaban habitados por esa raza humana sin superpoderes, a los que los superhéroes tenían subyugados. Esta historia terminaría cuando los superhéroes son destruidos entre sí. Ya no hay superhéroes y la raza humana sería liberada de aquellos quienes juraron protegerlos alguna vez, mientras Constantine y Rip Hunter viajaban al pasado, no para evitar el futuro, sino para asegurar de que esto sucediera. Muchas de las ideas originales de Moore, como los héroes separándose en diferentes bandos con visiones del mundo diferentes, el foco de atención en Superman y Shazam y la visión futura de los héroes como seres ególatras, se transportaron a Kingdom Come de Mark Waid. Pero mientras Moore retrataba a los héroes clásicos como seres inhumanos que perdieron el camino y que se condujeron solos a su destrucción, Waid creó una historia esperanzadora que muestra cómo los héroes son más humanos de lo que se cree y como tales cometerán errores y tendrán ideas equivocadas que pueden cambiar. La fragilidad de Wonder Woman. Me estaba preguntando si debía meter esta historia al video, aun siendo que no se hizo jamás, pero creo que negar la idea de y que fue un planteamiento real para los ejecutivos de DC sería negar parte de la historia oscura que tiene la editorial. En medio de los 90s, los héroes principales de DC pasaron por una época de transformación en la que se les rompió totalmente. Superman murió y Batman pasó por los eventos de Nightfall, pero con Wonder Woman tenían una idea horrible. Mark Millar, después de ver los resultados de Superman y Batman con sus respectivas historias, dijo en forma de chiste que el equivalente para Wonder Woman debería de ser que ella debería ser... No puedo ni decirlo, me da asco decirlo, ya saben a lo que me refiero. Yo no sé ustedes, pero no entiendo cómo eso sería un chiste siquiera mínimamente gracioso, y se sabe que no fue un chiste porque incluso describió que la estructura de la historia del cómic serían 22 páginas de tal acto desde el inicio del cómic hasta el final, terminando con una doble página para posteriormente explorar las consecuencias de esto. La cosa va peor porque en un principio se aprobó la historia e incluso se estaban buscando artistas para ilustrar los bocetos, aunque bueno, no habían muchos que quisieran participar en tal historia, y afortunadamente alguien que pensaba más que los trógladas de la editorial en los 90s les dijo que tal vez si quiera mostrar algo así en los cómics no sería una buena idea. Comics Cabal. Relajando bastante el tono, regresemos a Alan Moore. ¿Recuerdan que les dije que no le dejaron usar los personajes de Charlton para su historia de los Watchmen? Porque si revisan bien a cada personaje pueden encontrar los homónimos de Charlton dentro de la obra de Alan Moore. Esto sucede porque DC, en lugar de querer darle los derechos de estos personajes a Alan Moore para poder hacer su obra como la planeó, bueno, estaban planeando relanzarlos dentro de una serie de cómics llamada Comics Cabal. Cómics semanales con los personajes de Charlton y Superman para que los lectores entraran por Superman y se quedaran por los demás personajes. Como podrán adivinar, esto no pasó. Después de presentar un piloto con el editor, el cómic fue cancelado. Batman Cyber Revolution. Batman Cyber Revolution fue una de esas líneas de cómics que solo se lanzaban para promocionar una línea de juguetes, tal y como lo fue alguna vez Secret Wars, la primera.
La historia nos lleva a un futuro cercano en el que Joker había sido consumido por un tecnovirus, por lo que Batman, Nightwing, Robin y Black Canary, con el soporte de Oráculo, se enfrentaban a hordas enteras de robots. El cómic fue cancelado porque la línea de juguetes fue cancelada, llegando a solo el número 3, justo cuando iban a enfrentarse a un Mecha Bane. Toda la línea All Star. All Star Superman hizo algo que jamás le voy a perdonar, y es hacernos creer que cualquier cosa que tuviera el sufijo All Star iba a tener una historia tan buena como él mismo, porque en un principio funcionó con el primer volumen de All Star Batman and Robin, la historia que se ambientaba en el pasado del universo de Dark Knight Returns, aunque bueno, digamos que la historia era tremenda porquería. Solo para que se den una idea, después de que Bruce adopta a Dick, el loco lo obliga a pasar semanas en la Baticueva comiéndose las ratas del lugar. Después lo obligó a pintar toda una habitación y a sí mismo y a su traje de colores amarillos solo para molestar a Linterna Verde, y se puso a jugar a la mamá y el papá con Black Canary justo después de prenderle fuego a una fábrica con mafiosos vivos dentro. La historia fue cancelada después del número 2, donde presentaban al Joker, por la negativa de los fans cuando se leyeron el primer número. Desde el primer número se veía que era una porquería, aunque antes de esto ya estaban planeando en publicar otras historias dentro de la línea All Star. Personaje que habían introducido en Batman y Robin, y que iba a seguir con la historia en solitario de ella, y All Star Wonder Woman, que sería como tirar una moneda al aire, porque jamás se dijo si sería una parte del universo All Star Batman o solo tendría un sufijo All Star como referencia a la serie de cómics que planteaban historias con finales cerrados fuera de una Tierra 1. Aunque bueno, todo se canceló junto a la línea All Star porque bueno, All Star Batman es horrible. No sé si les quedó claro, pero All Star Batman es horrible. Batman, el reino de los locos. No mamá, te lo juro, esto no es una etapa, es mi verdadero yo. ¿Qué? ¿Que si no me enteré que los punks hicieron qué? ¿Y luego los Hare Krishna hicieron qué? Yo no sé ustedes, pero yo soy muy fan de Gerard Way. Si se van a la sección de shorts de mi canal, que estará por aquí, verán que soy muy fan de My Chemical Romance, y aquí atrás tendría los cómics de Doom Patrol escritos por ese hombre, pero Panini, después de 2 años con la licencia, no sé por qué no ha sacado nada. Bueno, el punto es que me gusta mucho su arte y todo lo que involucra el ámbito creativo, y algo que me decepcionó mucho cuando lo supe es que se canceló una publicación de un cómic escrito y dibujado por él. La historia se llamaría Batman Kingdom of the Math. Nunca se supo sobre la historia del cómic, pero sí sobre las características de su mundo y de los personajes que Gerard iba a usar. En primera se cree que sería un mundo moderno con tintes de la Inglaterra victoriana. Bruce estaría totalmente loco, come ratas y su piel es tan pálida como la cera, cree que tiene percepción extrasensorial como la de un murciélago y cuelga del techo boca arriba, diciendo que ve el futuro, pero es algo que solo él sabe. Su traje está hecho de harapos y su capa, aparte de tener una cruz de la Inquisición en la parte externa, tiene también dibujados por dentro pinturas de su mundo imaginario, que según él es como se ve el paraíso. El Joker es un chico de 19 años con ropa de enfermero, una chaqueta roja y sí, tiene su característico rostro pálido con una sonrisa perturbadora, pero siempre está cubierta por una máscara de Drácula de Halloween. El Acertijo es uno de los psicólogos de Arkham, aunque es alguien con muchos problemas. Se vestía como el estereotipo de un hombre inglés, pero fuera de Arkham practicaba taxidermia con una máscara blanca con el símbolo de interrogación pintado. Según Gerard Way, se inspiró en la pintura de El Hijo del Hombre. Mr. Freeze sería un cyborg cuyo cuerpo estaba hecho de la chatarra del automóvil en el que murió su esposa. Del Pingüino no hay mucha información, pero se cree que sería el juez de la ciudad, o al menos él creería hacerlo, al igual que con Dos Caras, del que no se sabe nada más que podría ser un guardia de Arkham o al menos creer serlo, aparte de que la parte fea de su rostro podría ser azul. Y finalmente Robin, que en esta versión sería Dick Grayson. Según Way, se basó en su hermano y bajista de My Chemical Romance, Mickey Way. Sería la única persona cuerda en la historia, un acróbata con traje de terciopelo rojo y cuero verde, y en lugar del característico logo de Robin tiene la medalla del ave de Mickey Way que usa en el videoclip de Welcome of the Black Parade, y aunque Gerard nunca lo ha dicho, supongo que será el protagonista de la historia.
El pozo de las historias inconclusas de DC no tiene fondo, y cada año salen más datos sobre historias que jamás se publicaron. Y si te gustó este video recopilatorio, dime, ¿quisieras ver uno de Marvel? O tal vez uno de cómics, series, videojuegos y cosas así que jamás dieron la luz. Obviamente hablando de cómics, obviamente. No olvides darle like, compartir y suscribirte para que me ayudes a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.